¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Qué bueno que podemos estar unidos a pesar de la distancia. En este tiempo en que no podemos estar juntos, pero tenemos este vínculo, esta transmisión a través de la cual podemos llevar hasta ustedes nuestra predicación dominical. Soy Héctor Ursúa, uno de los pastores de la iglesia Senda de Gracia en Culiacán, México. Saludo a nuestros hermanos que son miembros de esta iglesia en Culiacán, por supuesto a nuestros hermanos en Mazatlán y también a quienes no son miembros de nuestra iglesia, pero pues nos siguen con interés, nos ven y nos escuchan en distintas partes de México y del mundo. En esta ocasión voy a tener el gusto de continuar y cerrar esta breve serie de mensajes que el pastor Jaime Verduzco Gámez comenzó en los 2 domingos anteriores acerca del tema del ayuno. Este es el mensaje número 3, la tercera parte de esta serie titulada Tiempo de Ayunar. Ya el pastor Jaime nos habló del ayuno, quizás hoy estaremos mucho más enfocados en el tiempo por el que estamos atravesando y que hace no solo propicio, sino necesario que practiquemos como iglesia el ayuno, al cual hemos convocado desde hace un par de semanas y seguimos, por supuesto, procurando como congregación. Para comenzar, quisiera, ya entrando en el tema, contarle acerca de un experimento laboral que un psicólogo del Consejo Inglés de Industria llevó a cabo hace tiempo. Este hombre visitó algunas empresas comerciales, algunas empresas industriales y del ramo bancario, diciendo a los empleados uno por uno: el jefe quiere hablar con usted. Y estas sencillas palabras, el jefe quiere hablar con usted, pues llenaron de inquietante preocupación a todos los que las oyeron. Los empleados palidecían y se preguntaban: ¿y por qué quiere hablar el jefe conmigo? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué me querrá decir? ¿Habrá tal vez alguna acusación contra mí? ¿Será que voy a perder mi trabajo? En fin. Y se llenaban de ansiedad. Algo parecido, pero con consecuencias más serias, ocurrió cuando la reina Elizabeth de Inglaterra se enojó con su canciller, un hombre llamado Christopher Hatton. Cuando este hombre fue a entrevistarse con ella, la reina le lanzó una mirada tan penetrante que literalmente paralizó el corazón de aquel hombre, del canciller, el cual cayó muerto antes de que la reina Elizabeth pudiera siquiera decirle algo. Si el solo aviso de que el jefe quería hablar con ellos llenó de angustiosa inquietud a aquellos obreros ingleses, y si la pura mirada de la reina hizo caer muerto de espanto a aquel canciller, ¿qué será cuando los ángeles de Dios hagan sonar sus trompetas el día del juicio para llamar a los pecadores no arrepentidos a presentarse ante un Dios justamente enojado por los actos de pecado y de perversidad de aquellos que se deleitan practicando sin arrepentimiento, sin ninguna clase de fe, todo lo que Dios aborrece y condena? Fíjese usted, si estas cosas le pueden suceder a la gente por temor al jefe o por temor a la reina, ¿qué será cuando el pecador no arrepentido tenga que comparecer ante un Dios airado por las injusticias, crímenes y atropellos que se cometen en el mundo? A ese día se le llama en las Escrituras el día del Señor, el tiempo de la visitación y de la ira de Dios contra los pecadores que no se arrepienten. Y bueno, el tema del día del Señor, como el día del juicio, es un tema recurrente en las Escrituras y particularmente en los libros de los profetas. Esta expresión, el día del Señor, se refiere pues al día de juicio o de manifestación de la cólera divina, cuando Dios, después de haber extendido su paciencia durante generaciones, finalmente derrama su juicio y su castigo por el pecado. En Apocalipsis 6, versículos 15 y 16, se revela que en el futuro día del Señor, el día de Dios, los reyes de la tierra, los príncipes, los millonarios, los poderosos y todos los que se resistieron a creer en Él, tratarán de esconderse
donde puedan, en las cuevas, entre las peñas, y clamarán a las montañas y a las rocas, diciendo: caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que está sentado en el trono del juicio, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá permanecer en pie delante de él? El día de Dios, el día del Señor, es el tema principal también del libro del profeta Joel, el cual abriremos en esta ocasión. Un libro poco explorado, ciertamente, poco enseñado en la iglesia, o al menos no tanto como otros libros de la Escritura, y que sin embargo, pues tiene esta importancia, la de darnos esta advertencia. En este libro del profeta Joel, de hecho, se habla no solo de uno, sino de varios días de Dios, de varios días en que Dios trae juicio. Y ciertamente apunta al día del juicio final que está por venir, pero también nos refiere otros momentos en la historia de la humanidad en los cuales Dios ha cumplido su aviso de traer juicio a los moradores de la tierra mediante calamidades y destrucción repentina. Hoy vamos a ver la necesidad, la pertinencia y de hecho la urgencia del ayuno, no solo como una práctica externa, sino como una respuesta interna y sincera de nuestro corazón a las advertencias que Dios nos hace acerca de esos juicios o durante esos días de juicio que la humanidad ciertamente ha enfrentado y enfrenta todavía. Y llama la atención que en particular de este libro del profeta Joel se desconoce cuándo se escribió. Hay algunas pistas, por ejemplo, el lenguaje que se usa muestra que se escribió durante la era del reino dividido, porque se menciona a Judá como un reino separado de Israel. Pero fuera de eso no tenemos más noticias ni de la época en que se escribió, ni tampoco muchos datos del profeta Joel. Pero como Dios sabe lo que hace, quizás, seguramente, es mejor que ignoremos la época en que fue escrito, porque eso nos permite tomar las palabras de este libro como un mensaje siempre actual y siempre vigente. De hecho, toda la Biblia lo es, pero ignorar la fecha pudiera traer estas palabras como un mensaje siempre oportuno cuando se advierte acerca de tiempos catastróficos o se viven tiempos catastróficos como los que estamos atravesando hoy en día en nuestro mundo. Y el texto central del que nos ocuparemos en esta ocasión, aunque haremos una revisión más o menos amplia del libro del profeta Joel, es esta porción de Joel 2, versículos 12 y 13 que a continuación leemos. Dice: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Vamos a orar, acompáñenme. Padre Celestial, Dios poderoso, aquí estamos ante ti, Señor, nuevamente agradecidos por tu palabra y rogándote que ésta cause gran provecho a nuestras vidas, Señor, sobre todo conduciéndonos a darte a ti la respuesta que nos pides en todo esto. Que tu palabra, Señor, cale profundamente en nuestros corazones, que en esta ocasión podamos entender tu palabra y no solamente comprenderla, sino hacerla, Señor. Que tu palabra, Señor, que recibimos y que tu Espíritu Santo nos hace comprender, pueda transformarnos en verdad. Te lo rogamos, ayúdanos pues. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Bueno, pues en el capítulo 1 del libro de Joel encontramos una primera referencia a un día del Señor en el pasado, un día de juicio divino, un día en el cual Dios intervino poderosamente para retribuir a los hombres su maldad. Y vamos a ver cómo se refiere a esto en el libro de Joel, capítulo 1, versículos del 1 al 4, para comenzar. Dice la Escritura: el Señor le dio el siguiente mensaje a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, líderes del pueblo, escuchen todos los habitantes de la tierra. En toda su historia, ¿había sucedido antes algo semejante? Cuéntenlo a sus hijos en los años venideros
y que sus hijos lo relaten a sus hijos. Transmitan esta historia de generación en generación. Después de que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba. Luego vino el saltamontes y llegó también la langosta. Y esta es la plaga que Joel refiere y que es similar a la plaga que cayó sobre Egipto. El relato está en Éxodo capítulo 10, versículos 12 al 15, cuando estos insectos invadieron la tierra. Se dice allí que densos enjambres de langostas oscurecieron la tierra y devoraron toda planta y todo fruto de los árboles y que no quedó ni una hoja. Esta amenaza es una amenaza real, no imaginaria. Una plaga masiva de langostas, de hecho, puede afectar todavía hoy, se dice, hasta al 20% de la superficie terrestre si llegara a ocurrir. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas tiene el llamado Servicio de Información de Langostas del Desierto. Y esta dependencia de la ONU afirma que las langostas pueden poner en peligro hasta a 1 de cada 10 personas en el planeta, especialmente afectando una de las bases de la supervivencia humana, que es la alimentación. Porque después de un ataque masivo de langostas, no quedan prácticamente suministros vegetales. Y el profeta Joel describe, en esta porción que acabamos de leer, hasta 4 tipos de insectos a los cuales llama langostas y que devoran las cosechas dejando sin alimento a multitudes durante largo tiempo, trayendo hambre, enfermedad y muerte. Yo quisiera pedirle que desde aquí vayamos teniendo en mente un paralelo entre lo que leemos y la situación que hoy estamos atravesando en el mundo. Hoy se puede decir que juntos estamos transitando por una especie de valle de sombra de muerte por causa de la afectación terrible de esta plaga, por llamarle en términos bíblicos, esta amenaza global, que ya no es una amenaza de los insectos, sino que es una amenaza que viene por otro lado, que se sustenta en otras fuerzas y que son las fuerzas asombrosas que los virus pueden llegar a tener y la incidencia tan nociva que pueden tener en la vida humana. Y esto pues también hoy en día es una catástrofe y trae al mundo zozobra, trae enfermedad y trae también mortandad. Tengamos pues en mente este paralelo y sigamos leyendo en Joel capítulo 1. En el versículo 5 dice: despiértense borrachos y lloren, giman bebedores de vino, todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce. Tremendo, fíjense cómo ahí hasta los borrachos y bebedores que estarían confiados en que siempre tendrían vino al alcance se ven afectados. Tal como aquí siempre se ha contado con cerveza, salvo en esos días que seguramente usted recuerda cuando no hubo, y usted también quizá recordará el furor que despertó la nueva existencia de cerveza en nuestro estado, ¿no? O sea, ¿qué vemos en un tiempo catastrófico? Bueno, que peligra o escasea incluso la provisión que se usa para darle rienda suelta a los placeres. Todo eso queda arruinado y de pronto deja de estar disponible. Uno pensaría, pues a ver si así entendemos un poco más de lo que se trata en estos juicios o estas acciones que Dios permite, pero resulta que no siempre aprendemos, al menos tan fácil. Sigue diciendo Joel en el versículo 6 del capítulo 1 de su libro: un inmenso ejército de langostas ha invadido mi tierra, un ejército terrible, imposible de contar. Sus dientes son como los del león y sus colmillos se parecen a los de la leona. Destruyó mis vides y arruinó mis higueras, les arrancó la corteza y la destruyó, dejando sus ramas blancas y desnudas. Los efectos de la langosta son estos, no es una fantasía. Mire, el propio San Agustín, Agustín de Hipona, escribió en su obra Ciudad de Dios lo siguiente, escuche usted. Él dice: hubo tal multitud de langostas que anublaban el sol.
las cuales, después de consumir los frutos de la tierra y hasta las hojas de los árboles, formaron una inmensa e impenetrable nube que fue a parar en el mar. Y muriendo allí las langostas, y volviendo el agua a arrojarlas a la costa, se corrompió con ellas la atmósfera. Esto causó tan terrible peste que solo en lo que hoy es la nación de Argelia perecieron 80,000 personas, y muchas más fallecieron en las tierras cercanas a la costa. Se afirma, sigue diciendo San Agustín, que en Utica, una ciudad hoy desaparecida pero que estuvo en el territorio de lo que hoy es Túnez, de 30,000 soldados montados que había, solo quedaron vivos 10. Esa calamidad, como decíamos, ocurrió en Egipto, ha ocurrido en otras latitudes como narra Agustín, pero también Joel la está anunciando como una forma de juicio que puede venir todavía contra Israel por causa de su desobediencia. De hecho, la noticia en sí no es nueva. La ley de Dios en Deuteronomio 28:38 ya advertía lo siguiente. Dice, plantarás mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas se comerán tus cultivos. Y esto refiriéndose a las consecuencias, insisto, de la desobediencia. Lo dice en el versículo 8 de Joel 1. Lloren como una recién casada vestida de luto, quien llora la muerte de su esposo, pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo del Señor. Por eso los sacerdotes están de luto, los ministros del Señor están llorando. Bueno, vea cómo en estas circunstancias también escasea lo que es necesario para rendirle culto a Dios. No sé si le suena a lo que estamos viviendo ahora, pero respecto al culto que rendimos a Dios, hoy en día pasamos también por días de impedimento, de parálisis y por supuesto con ello de suma tristeza. Y a eso hace referencia este texto cuando dice: lloren como lloraría una novia recién casada cuyo esposo muere. ¿Se imagina usted un dolor más terrible que ese? Bueno, pues hoy por hoy los ministros del Señor y la iglesia en general, de hecho lloramos. Lloramos por causa de este distanciamiento, lloramos por causa de nuestros hermanos que han enfermado, por causa de nuestros hermanos que están en dificultades para suplir las necesidades de sus hogares. Lloramos también, por supuesto, por los hermanos que han fallecido en estos 5 meses y por los parientes nuestros que se han ido a la eternidad, algunos con Cristo y otros sin Cristo. Y lloramos también porque todavía no hemos visto todo lo que se verá en destrucción, en calamidad, en muerte, por causa de este azote que la humanidad está recibiendo. Y aún lloramos, yo diría, hasta por las controversias que se levantan entre nosotros los creyentes cuando hablamos acerca de nuestra manera de afrontar esta epidemia global. Dios nos ayude, mis amados hermanos, a salir adelante dignamente como hijos de Dios en medio de estos tiempos tan difíciles. Dice el versículo 10 de Joel 1, los campos están arruinados, la tierra quedó desnuda, el grano está destruido, las uvas se secaron y se acabó el aceite de oliva. Era lo que entonces se requería para el culto a Dios. Dice, lamentense ustedes agricultores, giman ustedes que cultivan vides, lloren porque el trigo y la cebada, dice, todos los cultivos del campo, están arruinados. Se secaron las vides y se marchitaron las higueras, los granados, las palmeras y los manzanos. Todos los árboles frutales se secaron y la alegría de la gente se marchitó con ellos. ¿Qué le parece? O sea, se acabó el alimento y cuando se acaba el alimento se acaba el gozo porque se ve amenazada la vida. El apóstol Pablo, de hecho, en Hechos 14:17, recuerda que Dios se manifestó en el pasado haciendo bien a todos, dándonos a todos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, dice, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Jesús también hizo referencia a la alegría que trae la provisión de alimento cuando dijo en Mateo 5:45 que Dios
hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y esta referencia al sol y a las lluvias, pues da como resultado una referencia a la provisión de alimento, que para todo el que lo recibe en este mundo, pues es un acto de gracia extendida de parte de Dios. Pues aquí, en medio de las catástrofes, de las calamidades, se acaba la provisión y se acaba para todos. Tal como ahora vemos que los efectos de esta pandemia han caído sobre ricos y pobres, a pesar de que al principio se decía con ignorancia que los pobres quedarían exentos del contagio, porque esta era una enfermedad para ricos que podían tener dinero para viajar por el mundo. Hoy sabemos que no es así, que esta pandemia lo mismo cobra vidas entre ricos y entre pobres, tal vez ciertamente más entre personas mayores que entre jóvenes, pero no exclusivamente personas mayores. También hay personas jóvenes que han perdido sus vidas por causa de esta pandemia. Pero eso sí, también hemos visto que los efectos de este azote pues han caído sobre incrédulos y sobre creyentes por igual. En la referencia de Joel dice, por ejemplo, que todo árbol frutal se secó y que todo cultivo del campo se arruinó. O sea, nada para nadie. Se cierra la llave de la provisión. Y vea el cierre de esta alusión. Dice, y la alegría de la gente se marchitó junto con las cosechas. Hoy podríamos decir algo parecido, que el virus, este virus que combatimos, aniquila la alegría de la gente. Una alegría que se ve amenazada y parece desfallecer con cada nuevo desempleado, con cada nuevo contagiado y con cada nueva víctima mortal. La mayor parte de nosotros difícilmente recuerda en su vida tiempos más difíciles que estos que estamos viviendo ahora, en esta crisis que ni de lejos ha terminado, por más que se diga que vamos bien. Y mientras Joel detallaba un suceso pasado y un suceso posible en el futuro, tú y yo observamos un suceso presente. Joel apuntaba a la devastación de ayer, nosotros vemos la devastación de hoy, cuando solo en nuestro país al día de hoy más de 50,000 personas han muerto por causa de esta pandemia y pronto podrían ser el doble según las estimaciones más serias. Y sigue Joel diciendo en el versículo 13, ustedes sacerdotes, vístanse de tela áspera y lloren, giman ustedes los que sirven ante el altar, vengan, pasen la noche vestidos de tela áspera, ustedes ministros de mi Dios, pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo de su Dios. Proclamen un tiempo de ayuno. Convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios y allí clamen a Él. Y mis amados hermanos, pues allí estamos. Salvo por el hecho de que no es posible reunir a las personas, la realidad es que sí estamos llamados a un tiempo de unidad que en el versículo 14 pues se expresa claramente cuando se afirma, proclamen un tiempo de ayuno, una convocatoria para todo el pueblo para que juntos nos abstengamos de alimento con el fin de meditar en nuestros caminos, con el fin de mostrar a Dios nuestro dolor y nuestro luto, nuestra aflicción y nuestra necesidad de Él, y para sensibilizarnos a su palabra, a su voz y a su dirección en estos tiempos en los cuales las catástrofes sirven como llamados de Dios a la humillación y al arrepentimiento. En estos tiempos de tanta aflicción, de tanto dolor, debemos ciertamente meditar, debemos también arrepentirnos y también debemos ayunar como hemos invitado a hacer a nuestra iglesia. Dios usa estas cosas que estamos viviendo para avivarnos, para despertarnos. Como bien dijo C.S. Lewis, Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita a nuestra conciencia mediante el dolor. El dolor, dice,
es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo, a un mundo adormecido. Y mire usted, cuando se habla de juicio, pues se habla también de pecado. Aquí debemos decir que no siempre son nuestros pecados los que producen la calamidad. De hecho, el profeta Joel en todo el libro no acusa a Israel de algún pecado en particular. Pero algunos estudiosos dicen que eso puede ser, o sea, que no haya una acusación contra Israel por causa de algún pecado. Eso puede ser porque los pecados de Israel ya eran muy conocidos para entonces. Ya no hacía falta volverlos a señalar, porque ya otros profetas a los cuales Joel cita en este libro ya habían reprendido al pueblo por esos pecados. Bueno, pues el día de hoy es igual. Ciertamente no afirmamos que sean nuestros pecados, los pecados del pueblo de Dios, los que han traído esta pandemia, como quizás insistirían tercamente los amigos de Job, ¿verdad? Ya sabemos, no siempre la calamidad es un castigo por pecados en los cuales persistimos, pero a veces sí, no perdamos de vista eso. Y Dios envía a fin de cuentas este azote como una oportunidad para que tanto su iglesia medite y se vuelva a Él en lo que tenga que volverse a Él, como para que individuos en lo particular nos volvamos a Él. Para esto son estos tiempos. Y yo te pregunto, ¿tú te resistirías a responder a tu propio y personal llamado al arrepentimiento tan evidente en todo lo que nos está pasando? ¿Porque no te sientes aludido? ¿Porque quizás no te sientes pecador o tan pecador como otros? ¿O quizás te resistirías a este llamado porque otros también se resisten y no aceptan que en esto Dios nos puede estar también ciertamente llamando al arrepentimiento en su paciencia? Bueno, mire, no nos vamos a detener aquí en la controversia de si esto es un juicio de Dios por el pecado de alguien en particular o de algunos en particular. Pero lo que sí queremos señalar aquí es que este tiempo es propicio para que nos arrepintamos en todo aquello que debamos arrepentirnos y que es urgente hacerlo ya. Este es un tiempo en el cual con mayor urgencia que nunca debemos ver el pecado como Dios lo ve, inaceptable. Que veamos el pecado como una ropa sucia que hay que quitarse de encima con urgencia, como esa ropa que muchos de nosotros nos quitamos después de volver de lugares en los cuales algún virus pudo haberse alojado en nuestras ropas. En un acto quizás exagerado, algunos dicen que no es necesario hacer tal cosa, pero nosotros preferimos llevar esto al extremo, ¿se da cuenta? O sea, preferimos que sobre la precaución y no que nos vaya a faltar. Y esto mismo, esta es una figura muy poderosa para que entendamos con qué urgencia también deberíamos despojarnos, como dice la Escritura, del pecado que nos asedia, como esa ropa sucia que uno llega botando por allá lejos y con urgencia. Mire usted, si esta pandemia no es un castigo contra la iglesia, sí es un llamado para la iglesia, para que cada uno de nosotros se aparte de todo mal y para volvernos a Dios en mayor dependencia. Si no es un castigo para todos, sí es una prueba para todos y un llamado general a que nos volvamos al Señor. En estos tiempos en que de hecho escuchamos más y mejor a Dios, porque sin duda uno oye más y mejor a Dios en los días de dolor que en los días felices. Habla más fuerte a nuestros corazones una explosión en Beirut o un avión que se estrella en Calcuta con casi 200 personas a bordo, o una pandemia, que aquella cómoda normalidad que teníamos por allá en enero o febrero de este año y que ahora de pronto añoramos, pero que, seamos sinceros, probablemente nos mantenía demasiado cómodos e insensibles. Mire usted, con todo esto, Dios nos está dando una oportunidad para el arrepentimiento, una oportunidad que no podemos desaprovechar. Siguiendo con lo relativo al profeta Joel,
además de todo lo que ya vimos en el capítulo 1, que se refiere a un día del Señor en el pasado y a un probable día del Señor como castigo o juicio por los pecados de su pueblo, en el resto del capítulo 1, en el final del capítulo 1 y en casi todo el capítulo 2, el profeta Joel se refiere al día del Señor que está por venir. Se refiere al futuro. Un día de juicio que ocurrirá, pues ya no con langostas, sino, dice allí, con los ejércitos de Dios, con las fuerzas vivas de Dios. Y eso puede hablar de alguno de los juicios que Dios estaba todavía por derramar sobre su pueblo. Momentos que estaban por llegar todavía, en los cuales Dios azotó a los suyos. Momentos como, por ejemplo, aquellos en los cuales la nación de Israel fue sometida por naciones extranjeras y llevada cautiva a otras latitudes. Días de gran amargura y de dolor y de pesar, días en que el templo de Dios sufrió destrucción, días en los cuales hubo gran calamidad y destrucción repentina. Así pues, aunque el profeta Joel anuncia así hacia adelante otros momentos y finalmente el día del juicio final, también nos habla de estos días en los que Dios ciertamente derrama sus juicios. Aquella plaga de langostas que se habló en el capítulo 1, ciertamente destruyó todo en Egipto y puede volver a destruir en cualquier momento. Pero en el futuro, haya langostas o no, ocurrirá igual. De pronto, como sucedió este año, estamos relativamente bien y se viene la desolación y se viene la muerte otra vez. Es a esto a lo que se refiere la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, en los versículos 2 y 3, donde el apóstol Pablo dice a la iglesia: porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Vaya advertencia, una advertencia terrible. Pero, por terrible que sea, debemos dar gracias a Dios por esas advertencias. ¿Por qué? Porque Dios podría no advertirnos nada, pero Él lo hace por misericordia, extendiendo su gracia y llamándonos en su gran paciencia al arrepentimiento. Y tristemente nosotros somos tercos y queremos seguir haciendo nuestra voluntad, como decía un amigo pastor, nuestra gadarena gana. Queremos mantener nuestro confort y seguir confiando en nuestros propios juicios y seguir quizás hasta entregados a nuestros deleites. En su bondad, Dios nos envía sucesos dolorosos, pero el pueblo tristemente no siempre aprovecha las experiencias del pasado ni las advertencias sobre el futuro. Y así como fue doloroso y traumático el día del Señor en el pasado, se dice que grande y terrible será el día del Señor en el futuro y no habrá quien pueda soportarlo o escapar. Si bien hoy en día estamos sometidos a luchas, dolores y padecimientos diversos, algunos de ellos desgarradores, todavía no hemos visto en su máxima expresión el juicio de Dios. Dios todavía retiene sus juicios esperando que respondamos en arrepentimiento. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Esa es la expectativa de Dios cuando nos hace esta advertencia. Y ahí es donde aterrizamos en este versículo o en esta serie de versículos centrales en nuestra enseñanza de hoy, de Joel capítulo 2, versículos 12 y 13, que afirma: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto.
No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Bueno, el ayuno al que hemos venido convocando, mis amados hermanos, sépalo usted, no es para 2 días o para 3 semanas. Es un ayuno para humillarnos, como dice allí, mientras haya tiempo. Mientras haya tiempo. ¿Tiempo para qué? Para mostrar nuestra disposición a volvernos al Señor, entregándole el corazón. Este es un llamado que Dios hace mediante muchas advertencias y avisos, pero que es más claramente audible en días de tanta zozobra como los que estamos atravesando ahora. Y observe bien la narrativa, por favor, del versículo 12, porque ahí encontramos que el ayuno es una forma de acercarse a Dios. Dice, acérquense con ayuno, llanto y lloro. Acérquense. De ahí entendemos que el ayuno es una forma de acercarnos a Dios. Y bueno, solo se acerca a Dios el que de algún modo todavía está distante. ¿Sí? Siempre hay oportunidad de acercarnos más al Señor. ¿Sí? Este ayuno es una oportunidad para acercarnos más al Señor. ¿Podría alguno de nosotros decir que está tan cerca de Dios, que no puede acercarse más? Bueno, pues sería una necedad que alguno dijera, yo estoy excesivamente cerca de Dios, yo estoy demasiado cerca de Dios. No. Nunca será excesiva nuestra personal cercanía y rendición al Señor. Nadie, ninguno de nosotros, nunca está impedido para revisar y mejorar su vida, para hacer morir lo terrenal en nosotros, como dice en Colosenses capítulo 3. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes, dice por ahí en el versículo 5. Y después de eso, en la carta a los Colosenses, hablando de este arrepentimiento, se nos da una especie de checklist, ¿verdad? Una lista de comprobación personal. Dice, hagan pues morir lo terrenal en ustedes. Y luego dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora hay que dejar también todas estas cosas. Y dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Se da cuenta del llamado? Esto es también el ayuno, abstenerse, como dice en primero a los tesalonicenses, abstenerse de toda clase de mal. Porque piense usted, ¿de qué serviría ayunar como los fariseos 2 o 3 veces a la semana si no hacemos morir lo terrenal en nosotros? Por eso dice allí, acérquense con ayuno, llanto y luto, o sea, con lágrimas de dolor por nuestras muchas fallas y con suma tristeza por haber provocado a ira o atesorado, como dice en Romanos 2:5, atesorado ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mire usted, si no nos sentimos redarguidos con este llamado que Dios nos hace, es porque hemos perdido sensibilidad. Quizás tú puedes decir, bueno, pero yo no soy un pecador escandaloso y grosero. Tal vez no, pero aún así, puede ser que tu relación o mi relación con Dios esté adormecida. E igualmente hay que arrepentirse y corregir. Y esta crisis por la que atravesamos, como todas las crisis en general, sirven para sacudirnos, para sacudir nuestra normalidad y nuestra comodidad. Lo mismo si pecamos abiertamente, como si lo hacemos por omisión o por descuido, o por costumbre, o por frialdad, o por indiferencia, o por pereza, o por preferir otras cosas sobre nuestra sincera devoción a Dios. Tú y yo, sin duda, hoy tenemos de qué arrepentirnos. Tú y yo, repito, tenemos,
no me queda duda, tenemos de qué arrepentirnos. Y el Señor dice ahí en su palabra, lo veíamos hace un momento, entréguenme su corazón. Entréguenme su corazón, dice el Señor. Lo cual habla pues de entregarlo todo. Nadie puede entregar el corazón y seguir con vida, digámoslo, si siguiéramos la figura de lo que significaría entregar nuestro corazón. Esto habla en sí de una entrega total. Porque quien tiene nuestro corazón nos tiene a nosotros por completo. Quien tiene tu corazón, te tiene a ti. De lo cual, pues viene esta pregunta para ver si en verdad hemos dado a Dios la respuesta que demanda. ¿Qué o quién retiene hoy tu corazón? ¿A qué mantenemos entregado o consagrado nuestro corazón? Cada quien tendría que responder a eso y hallar en eso motivos de arrepentimiento. Y en estos tiempos es justamente donde se enfatiza la necesidad de meditar, de arrepentirse y por supuesto de ayunar, que como ya vimos en los mensajes anteriores, aunque no es una normativa, sí es claro que Dios espera que lo hagamos. Es un claro llamado de Dios, como leímos hace un momento. Proclamen ayuno, dice Dios a los líderes de su pueblo. Yo me pregunto, si no ayunamos ahora, entonces ¿cuándo? O sea, el ayuno es para estos tiempos. Como hemos dicho, pues se trata de abstenerse de alimento para dedicarnos a la devoción al Señor, a procurar comunión con Él, con el ánimo de expresarle al Señor, entre otras cosas, que el deleite de estar con Él es infinitamente mayor que el deleite de la comida o el deleite de las comodidades perdidas por la catástrofe. Es una oportunidad, el ayuno, de expresarle a Dios que creemos sinceramente que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y que este pan del que nos abstenemos hoy no es gran cosa junto al pan de vida que es Cristo. Quien dijo así, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y este ayuno, descrito por el profeta Joel, un ayuno con luto y duelo, un ayuno que expresa dolor y dependencia de Dios, se acompaña de otras acciones que denotan esto mismo, este dolor y esta necesidad de Dios. Cuando dice allí, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones, Joel usa una expresión que pudiera ser difícil de entender hoy. ¿Qué es esto de desgarrarse la ropa? Bueno, desgarrarse la ropa era entonces una señal especial de luto provocado por alguna desgracia o por algún acto de agravio contra Dios, por alguna ofensa a Dios. Pero, fíjese usted, esto significa también que tal como sucede con el ayuno, rasgarse las vestiduras llegó a ser un acto que se hacía sin ninguna raíz interior, como un espectáculo nada más, y no como un lamento honesto. Y Dios nos exhorta en esta convocatoria al ayuno a no solo expresar externamente, sino a experimentar internamente un sincero dolor por el pecado, tanto por el pecado propio como por el pecado ajeno, por toda afrenta que los seres humanos cometemos contra Dios. Esto nos revela que tú y yo podemos parecer arrepentidos y no estarlo. ¿Sí? O sea, este arrepentimiento no es algo para ser visto por los demás, sino que es algo para ser visto sobre todo por Dios. Y en cuanto al arrepentimiento hay que decirlo, siempre hay que reflexionar en esto. No se trata de un remordimiento, sino de un cambio, una transformación de nuestra mente que cambia nuestra vida, con el poder que Dios da, por supuesto. Dios, pues, entonces, cuando dice, no desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones, nos está llamando a que nuestra actitud de corazón y no solo nuestros actos externos sean buenos y expresen el dolor por el pecado. El ayuno sincero, pues,
se acompaña, como decía Joel, por lágrimas y por duelo. Pero las lágrimas, como dice Matthew Henry, no deberían fluir de nuestros ojos solamente por causa de la calamidad o por causa del desastre que sufrimos, no solo porque las langostas o los virus invaden y destruyen, sino que sobre todo nuestras lágrimas deberían expresar verdadero dolor por nuestros pecados. Ayunar, llorar, hacer duelo y rasgar las vestiduras, todo eso sería en vano a menos que nuestros corazones se desgarren sinceramente dolidos y humillados, a menos que aborrezcamos nuestros pecados y deseemos de todo corazón apartarnos de ellos. Y fíjese cómo dice, hagan esto, o sea, vuélvanse a Dios, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, o sea, mientras todavía se puede, mientras todavía hay tiempo. Porque el tiempo no pasa en vano, mis amados hermanos, el tiempo corre y la destrucción anunciada por Dios ciertamente vendrá y está más cerca hoy que ayer sobre los que no se arrepienten. Sobre los que no se arrepienten. El día del Señor vendrá. Y bueno, antes de que alguien comience por ahí a hacer confiadas cuentas y cálculos del tiempo que pudiera tomar el regreso de Cristo para juzgar al mundo, recordemos urgentemente que ninguno de nosotros sabe cuándo llegará el final de su propia vida. Eso es lo que nos recuerda la Escritura en Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así se precipita el juicio, con la hora de la muerte, la cual nadie conoce. Así que por eso debemos, como leíamos, volvernos a Dios mientras todavía hay tiempo, mientras todavía es posible. Que nada nos impida volvernos a Él. Porque Él, como también leímos hace un momento, y esa es una gran esperanza, es misericordioso y compasivo. Esta es la mejor parte del mensaje. La advertencia es dura, pero la conclusión es esperanzadora. Dios es misericordioso y compasivo y está dispuesto a responder aun cuando su pueblo no lo merezca. Y mire que Dios podría cerrar por completo la oportunidad para nosotros de arrepentirnos. Y podría dejarnos sin advertencia. Y en cambio nos advierte y mantiene la puerta abierta esperando que nos volvamos a Él ahora que hay tiempo. Así es como Dios retiene su juicio por amor tanto como es posible. Aunque llegará un día en que su juicio será inevitable. Por eso, insisto, debemos responder prontamente a su oferta de misericordia. Dios siempre está dispuesto a perdonar y a bendecir a los que se arrepienten. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Bendito sea nuestro Padre, que mientras no llega el día de nuestra muerte o el día final de su juicio, los juicios que Él envía a la tierra son para nosotros oportunidades para el arrepentimiento. Así terminamos esta reflexión el día de hoy, mis amados hermanos y amigos que nos oyen, con esperanza. Es un hecho que si nos arrepentimos genuinamente por nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y claro, Él quizás no quitará la aflicción que estamos viviendo inmediatamente, pero seguramente tendrá en cuenta nuestros ruegos, escuchará nuestro clamor y responderá desde los cielos, posiblemente restaurando y sanando otra vez nuestra tierra, pero sobre todo, y esta es la parte más importante, consolidando su obra de salvación en cada uno de nosotros. La sola posibilidad de que Dios nos escuche y responda debe alentarnos a arrepentirnos, como dice en este libro, con ayuno, llanto y luto. Dice en Joel 2:14 al 17, ¿quién sabe
Quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Mire usted, toquen el cuerno de carnero en Jerusalén, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a la gente, ancianos, niños, aún los bebés. Esto habla de un arrepentimiento que es ordenado para todos, que es prescrito para todos. Y dice, llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. O sea, hasta los que están más ocupados deben parar en un tiempo como este, dejar a un lado sus ocupaciones. Y dice que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren en la entrada del templo y el altar, entre la entrada del templo y el altar, que oren: perdona a tu pueblo, Señor, no permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla, y no dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen: ¿los ha abandonado el Dios de Israel? Vea usted, esta es la gran esperanza del creyente, como dice en Segunda de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas 7, 13 y 14. Dice el Señor: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, o epidemia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Como dijo también Pedro en Hechos 3:19, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O como dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O como dice Isaías 1:18, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Finalmente, y como ya no nos da tiempo de ver el capítulo 3, solo le cuento que después de describir el conflicto final entre Dios y las naciones que se opusieron a su testimonio y se negaron a rendirse a Él, Dios promete de hecho un futuro glorioso para su pueblo. En un lugar en el cual Dios habitará con su pueblo, con todos los que confiaron en Él y se arrepintieron y se volvieron a Él en el tiempo oportuno. El tiempo oportuno es ahora, pero puede no ser el día de mañana. Pero para todo aquel que se arrepiente hay esperanza. Cristo Jesús, al morir en la cruz, al derramar su sangre en sacrificio por nuestros pecados, hizo posible para nosotros ese acceso a una eternidad gloriosa donde no habrá que preocuparse por langostas, ni por virus, ni por ejércitos, ni por ninguna otra cosa. Entonces será un día de bien y ya no un día de mal, cuando ya Dios haya juzgado a toda la humanidad y haya perdonado y apartado para que viva junto a Él a su pueblo, para que comparta su gloria eternamente. Así pues, mis hermanos, estos son tiempos de humillación, de arrepentimiento, de ayuno, de luto, de lloro, de volverse a Él. Porque sólo así los días del futuro estarán llenos de esa esperanza gloriosa, cuando iremos a morar a la eternidad con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Así sea. Volvámonos pues de corazón a Él. Oremos. Gracias, Señor, por tan gloriosa esperanza y por tan oportuna advertencia.
llena de amor, de gracia, de misericordia, de favor, de paciencia, Señor. Que tu paciencia, Señor, nos guíe al arrepentimiento. Que podamos responder a esto con este sencillo pero profundo acto de ayunar, con lloro, con luto, con dolor, por causa, Señor, de nuestras faltas, de nuestros pecados, Señor. Te rogamos, Padre, que todas estas cosas que tú nos has hablado y las cosas que has permitido, por las cuales atravesamos hoy en día, sean provechosas, como dice tu palabra, que todo esto ayude para bien a los que confían en ti, Señor, a que se cumpla tu propósito de salvación, de restauración, de vida eterna en Cristo Jesús. Guíanos, pues, en este mismo sentir y únenos en este mismo pensamiento y en esta misma convicción de humillarnos en ayuno, en lloro, delante de ti, como iglesia, la nuestra congregación local, Señor, a la cual tú has mostrado tu favor y tu gracia, y tu iglesia en el mundo, Señor, según tu llamado a cada uno de tus hijos. Te lo rogamos, Padre, que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Les esperamos el próximo domingo con más, si Dios quiere, de nuestro estudio del libro de Job. Hasta entonces, que Dios les bendiga.